sobre su contexto, ¿no? Sobre ajá, sobre su vida en general y después algunas ideas que nos ayudarán a comprender mejor pues su libro La Ética. Pero todo esto es basado en el libro de Deleuze, que Deleuze escribió sobre Spinoza, el mismo que les pasé, que se llama Spinoza, Filosofía Práctica. Entonces, digamos que es más bien una versión o una visión de Lesiana, de Spinoza, para que ya después cuando veamos por completo Spinoza quizás sea un poco más eh, accesible. Entonces voy a compartir pantalla y pues me dicen si se ve. ¿Sí se ve? Sí, solo Ok, necesitas ponerla en presentación, porque de ahí se ve todo. Ándale. ya, espera. Ok, Ya está. ok. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar sobre Baruch Spinoza y pues algunos datos importantes sobre su vida. Bueno, es que nació en el año 1632 y bueno, nació en Ámsterdam, ¿no? Pero provenía de una familia judía que eran inmigrantes de España y Portugal. Ellos inmigraron a Ámsterdam porque, pues como saben, los judíos, o bueno, la comunidad judía siempre ha sido muy perseguida, ¿no? Y en ese momento de la historia, pues Ámsterdam era un país, un estado, una comunidad que, pues digamos, tenía más libertad sobre, pues las creencias religiosas de las personas. Y entonces ahí podían vivir pues las personas judías o católicas, pues convivían como juntos, ¿no? Era un país que digamos recibía a estas comunidades. Entonces pues por eso él nació en Ámsterdam, pero era de familia judía que provenía de España y Portugal. Bueno, en este contexto de su familia, obviamente él estudió en escuelas para formarse pues como sacerdote. No, como sacerdote no, ¿cómo se dice esto? Pues sí, las personas que se encargan de, Sacristán. de, no. Bueno, sí Monaguillo. no son como sacerdotes, pero en la comunidad judía. Es que se me fue el nombre Ah, ahorita. ok, ok. Ajá. Bueno, el chiste es que su familia y pues su papá en realidad, también su papá era un comerciante, ¿no? Entonces sí tenía dinero y también estudió para pues dedicarse a los negocios de su papá. Pero pues su papá falleció, con, su papá y su mamá fallecieron, su mamá primero falleció cuando él era muy pequeño, ¿no? Entonces se quedó a cargo de sus hermanas y de su papá. Y su papá falleció en 1652, creo. Entonces, después ya se dedicó al comercio, bueno, a la empresa de su papá con su hermano, pero pues debido a sus ideas que pues no eran como muy aceptadas en la comunidad judía, sobre todo por la idea que tenía de Dios y estas cosas, pues fue excomulgado de su comunidad, o sea, de la comunidad judía en 1656. Y pues a partir de ahí, bueno, ser excomulgado en ese tiempo no solamente era que pues no pudieras, digamos, pertenecer a la religión, ¿no? Sino que te despojaban de todo, o sea, de la familia, de lo que pudieras tener, o sea, de como herencias y estas cosas. Entonces, ningún miembro de su familia podía hablarle ni acercarse a él ni tener ninguna relación con él. Y obviamente, pues de dinero, pues ni hablar, ¿no? Entonces, pues ya después entonces buscó un empleo y se dedicó a pulir lentes. Era como el oficio al que se dedicaba para ganar dinero y pues poder escribir a la par, ¿no? Entonces era pulidor de lentes. Eh, Después, pues a lo largo de su vida, algo muy curioso, bueno, antes de esto, algo muy curioso es que en 1656 lo excomulgaron, pero hasta esa fecha Spinoza no había escrito, o bueno, no había escrito, tal vez había escrito, pero no había publicado nada, ¿no? Entonces es muy curioso saber o comprender como por qué lo excomulgaron, incluso antes de que publicara sus obras tan inéditas y que obviamente sí tienen esto
de ir contra el Dios judio-cristiano. Pero bueno, después ya cuando se dedicó a pulir lentes y siguió pues trabajando en ello y escribiendo, en 1673 le ofrecieron la cátedra de filosofía en la Universidad de Heidelberg, pero él no la aceptó porque pues como que siempre fue de esos personas que no querían, o sea, que querían dedicarse más bien 100% a su pensamiento y no necesitaban como de riquezas o valores como esto de la fama, por así decirlo, entonces no la aceptó. Y pues ya después de eso falleció en 1677 debido a una enfermedad pulmonar a la edad de 46, no sé cuántos años, como 40 y tantos años. Entonces, por eso les digo que falleció muy joven, en realidad, pues su vida fue muy corta, pero pues sus libros eran muy buenos. Durante su vida, eh, escribió el Tratado sobre la Reforma del Entendimiento y este fue publicado en 1661. También escribió los principios de la filosofía de Descartes, de Descartes en 1663 y pues él estudió a profundidad el pensamiento de Descartes, entonces conoce muy bien y esto es importante porque precisamente como que es un punto de partida para su pensamiento. Y luego escribió el Tratado Teológico Político en 1670 y la ética de 1661 a 1675, aunque la ética no fue publicada hasta después de su muerte, porque pues sí, sí la terminó, sí fue una obra completa, pero pues como que las pospuso porque también escribió el Tratado Político, la última obra que tampoco publicaron hasta después de su muerte, pero esta obra, el Tratado Político, esta sí no está completa, no la terminó de escribir. Entonces, la ética, pues no la publicó, creo también porque en ese momento ya era un poco inseguro ir contra estos, o sea, antes Ámsterdam sí habría un poco más la libertad de pensamiento, ¿no? Pero para ese momento ya era un poco, no un poco, era muy cerrado, entonces la Inquisición estaba pues siempre al tanto, ¿no? Entonces yo creo que por eso no la publicó tan pronto, pero ya pues después de muerto ya la publicaron y también el tratado político, aunque no está completo. Y también después de su fallecimiento publicaron algunas cartas que tenía por correspondencia, en esas cartas aclara algunas de las cosas de la ética, porque aunque no la publicó en vida, ya le mandaba algunos de los fragmentos de su libro pues a sus conocidos para que vieran pues que pues la checaran, ¿no? Y pues algunas cosas no las entendían, entonces como que en esas cartas le preguntaban sobre algunos conceptos o cosas que no entendían de su libro y él les respondía, entonces digamos que las cartas sirven un poquito también pues para entender un poco más la ética, que es su libro máximo. Y bueno, el Tratado Teológico Político es una de sus obras también muy importantes y pues por la que también aparte ha sido como, bueno, fue muy mal visto por la religión judio-cristiana. Entonces, según Deleuze, por esto lo escribe Deleuze, dice, una cuyas cuestiones principales es el libro del Tratado Teológico Político es ¿por qué el pueblo es tan profundamente irracional? ¿Por qué se enorgullecen de su propia esclavitud? ¿Por qué los hombres luchan por su esclavitud como si se tratase de su libertad? ¿Por qué es tan difícil no ya conquistar, sino soportar la libertad? ¿Por qué una religión que invoca el amor y la alegría inspira la guerra, la intolerancia, la malevolencia, el odio, la tristeza y el remordimiento? Y pues básicamente de eso se trata el libro del Tratado Teológico Político. Entonces, pues vemos claramente que no solo critica bueno, es una muy fuerte crítica a la religión y a las personas que siguen esta religión por someterse a la esclavitud, ¿no? Pero pues más adelante vemos por qué dice que estas personas luchan por su esclavitud y por la tristeza y el remordimiento, ¿no? Y que más bien su filosofía
o la manera en la que él concibe a Dios es alegría, ¿no? Bueno, entonces, más adelante. Esto es, bueno, como les decía, iba a explicar algunas cosas, algunas nociones que creo que sirven de mucho para que después cuando se lea, bueno, se lean los capítulos o los fragmentos que tenemos que leer de la ética, pues ayude un poquito bueno, a esclarecer o a no trabarnos tanto en ese, pues sí, en esa obra porque sí está bastante difícil. Entonces, pues una de las frases más importantes o de las que más se dice de Spinoza es esta que Deus sive natura, que significa Dios, o sea, la naturaleza. Entonces, pues vemos aquí que para Spinoza, Dios es la naturaleza, o sea, para él sí está Dios, pero no es un Dios moral o un Dios que tenga un cuerpo humano y se fije en las personas, sino más bien que Dios es la naturaleza, Dios está en todo porque es todo. Es, pues sí, digamos un panteísta, que sí se puede llamar así, ¿no? Entonces, pues esta frase implica que las criaturas, o sea, cualquier cosa, son solo modos de estos atributos o modificaciones de esta sustancia. Para Spinoza, Dios es la máxima sustancia, o sea, no es, bueno, es la sustancia. Para Spinoza no hay muchas sustancias o ajá, muchas sustancias, o sea, no es como que cada quien tenga su almita y así, ¿no? Sino que más bien hay solo una sustancia y esa sustancia es Dios. Y esa, bueno, y esa sustancia, aquí tengo algunos, ajá, definiciones que aparecen en el libro de la ética sobre sustancia, atributos y modos. Las voy a tratar de explicar y ahorita, bueno, si no, si tienen alguna duda o quieren que vaya más lento o cualquier cosa o saben alguna otra cosa, pueden preguntarme e interrumpirme en cualquier momento, ¿eh? Entonces, substancia es aquello que es en sí y se concibe por sí. Esto es aquello cuyo concepto para formarse no precisa del concepto de otra cosa. Es decir, que es una, ajá, es un concepto que no necesita de otra cosa para definirse. Por ejemplo, yo estaba viendo unos videos que ya no les pasé porque sí son un poco largos, pero creo que sirven mucho para entender las ideas de Spinoza. Es de un canal que se llama, tal vez lo conocen, se llama La Fonda Filosófica, y bueno, él es un profesor de una universidad veracruzana, de la Universidad Veracruzana, ya no me acuerdo cómo se llama, pero él hace videos como de las obras de algunos filósofos, ¿no? Y hizo algunos de Spinoza. Entonces, lo que él ponía de analogía, y creo que es muy bueno para entender esto de substancia, era que, por ejemplo, para definir a nosotros, los hombres, tenemos que decir, ¿no? Yo soy un hombre, ajá, pero un hombre qué es, ¿no? Y entonces dices, pues un hombre es un animal. Ah, ok, ¿y un animal qué es? Un animal es y materia. Entonces cada vez vas atribuyendo cosas así hasta bloques más grandes, o sea, de un género pequeño a bloques o de conceptos más grandes que abarquen más cosas. Y entonces al final te quedas, ¿no? Que es materia, pero ¿qué es la materia? Entonces tienes que ver qué causa esa materia y al final tiendes a llegar a un concepto en el que ya no hay otra cosa que lo abarque, sino más bien es solamente ese concepto en sí mismo y que es causa de sí. Eso es lo que es la substancia, o sea, la substancia es eso que ya no cabe en otra cosa y que no necesita caber en otra cosa porque se causa a sí mismo. Entonces, para Spinoza esto es la substancia. Y los atributos son aquellos que el entendimiento percibe de una substancia como constitutivo de la esencia misma. Los atributos, bueno, y entre paréntesis puse pensamiento y cuerpo. O sea, para Spinoza solo existe una substancia, ¿no? La substancia, el concepto que ya no puede caber en otra cosa. O sea,
Dios, o sea, la naturaleza, una sustancia, la substancia, ¿no? Pero esta substancia tiene infinitos atributos. Es decir, que tiene muchos, bueno, no, o sea, tiene infinitos, ¿no? Pero el ser humano o nosotros solo podemos, pues, solo podemos percibir dos de sus atributos, que son el pensamiento y el cuerpo, o sea, la materia y, pues sí, los pensamientos, las ideas, ¿no? Por así decirlo. Nosotros solamente podemos acceder a esos dos atributos, pero la sustancia tiene infinitos atributos, ¿no? Entonces, después aquí vendrían los modos, que son las afecciones de una sustancia, o sea, aquello que es en otra cosa, por medio de la cual es también cancelado. Las afecciones son, digamos, estas relaciones o encuentros que existen eh, entre diferentes modos. Digamos que son como las cosas particulares, como los animales, los seres humanos, las plantas y todo lo que conforma el mundo, ¿no? Estos son los modos, pues no serían atributos, sino más bien es un modo. Pero, digamos, los atributos son la materia y el pensamiento y los modos ya son las cosas particulares que se pueden afectar entre ellas y pueden cambiar de forma, o bueno, más bien pueden afectar a su modo. Por ejemplo, cuando un gato se pelea o mata a un ratón, este encuentro, el encuentro del gato con el ratón, hace que que el gato afecte al ratón y este ratón ya no sea un modo, o sea, su modo ya no sea el ratón, ya no sea esa figura de un ratón, sino más bien que se descomponga y se convierta pues en otra cosa, ¿no? O sea, pues en materia, pero en otra materia, ya no en ese modo de materia. Entonces, pues es así como está para Spinoza es lo que es la substancia, los atributos y los modos. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Sabes, Lore? Eso de la sustancia para Spinoza me suena como a la energía, no sé qué dice, bueno, que se transforma, ¿no? Entonces, no sé, Ajá, creo que todos somos sustancia, pero a factores externos que nos afectan o nos alteran, pues cambia nuestra sustancia, ¿no? Por ahí, no sé ajá. si entendí. Ah, ok, sí, bueno, después tengo, creo que con la otra diapositiva se va a entender mejor, pero digamos que es para Spinoza, no es que cada uno tenga una substancia, o sea, no es como que yo o tú o el profe o nuestros compañeros tengan otra sustancia, o que cada quien tenga una substancia, sino más bien que nada más hay una substancia y todos pues somos esa sustancia, pero solo es una, no cada quien tiene una en particular, sino más bien todos compartimos o somos la misma. Y digamos que en todo caso, si nos quisiéramos ver de una manera particular, seríamos modos de la sustancia. O sea, pues sí, diferentes cosas de la sustancia, pero no somos muchas sustancias, sino solamente somos una, Ok, o es una que es Dios o la naturaleza. Pero entonces bueno, somos modos, ¿no? ajá, somos modos. De acuerdo. Entonces, por ejemplo, aquí bueno, este esquema que hice es un poco como para diferenciar las otras visiones del mundo, que es la atomista, o la que vimos con Epicuro, ¿no? Que él decía que estábamos conformados por átomos. Y pues para él, los tipos de cosas que existen en el mundo solo son átomos. O sea, que conformen ya otras cosas complejas, pues sí, pero digamos, el elemento esencial, lo único que existe en el mundo, la única cosa es un átomo. Y este átomo, pues ya tiene muchos átomos, ¿no? Muchos, ay, perdón, ay, perdón. Muchos átomos y que conforman otras cosas y hacen que, pues sí, que el mundo sea, pues pura materia, por así decirlo, o la realidad sea pura materia. Entonces hay un solo átomos y luego estos átomos son muchos y crean muchas cosas diferentes. Y el sistema cartesiano, que es lo que les decía, por eso era importante, porque Spinoza sí leyó, ella estudió mucho a Descartes, entonces
para Descartes es que estamos compuestos de materia y de pensamiento, o sea, somos materia y pensamiento. Hay dos tipos de cosas en el mundo, es la materia por un lado y el pensamiento por otro, ¿no? Entonces, hay muchas materias, o sea, muchas personas y muchos pensamientos, o sea, cada persona o cada materia tiene su pensamiento, ¿no? Entonces, así se conforma la realidad. Cuando cuerpo y pensamiento ah, y la cantidad de cuerpos y de pensamiento que hay en la realidad. Digamos, es un dualismo. Entonces, eh, para Spinoza no hay un dualismo, o sea, no hay cuerpo y mente, no están separados, no son dos cosas que existen en el mundo. Para él nada más existe una, que es la substancia, y esta substancia es a la vez materia y a la vez pensamiento. Entonces, esta substancia, solamente de esta substancia no hay que muchas sustancias formen el mundo, sino que esta misma substancia forma el mundo. Por ejemplo, aquí hay un cuerpo y un pensamiento, ¿no? Y muchos cuerpos y muchos pensamientos forman el mundo, pero para Spinoza nada más hay una substancia que es Dios y esa substancia es la única que existe en el mundo y la única que forma el mundo. Eh, es como él, pues es todo. Entonces, pues no sé si aquí queda un poquito más claro el pensamiento de Spinoza, que sí podría considerarse un poco atomista, o sea, un poco como lo que vimos con Epicuro, pero no es tanto así porque, o sea, para Epicuro todavía hay como los átomos, la materia, y muchos de esos átomos son los que conforman el mundo. Pero para Spinoza no, o sea, solamente una sustancia y y esa misma sustancia es la que conforma el mundo. No hay más, es un monismo completamente. Sí, quedó un poquito más claro aquí. Sí, sí, sí. Bueno, a mí sí me ha quedado claro la concepción que tiene. Y, ¿sabes? Me suena mucho a, no sé si tenga que ver o si se hayan inspirado en él para crear esto de la pansofía, ¿no? Me suena a unas clases que tuve donde entender el mundo como un todo, Ujú. pero con, o sea, ay, ya no me acuerdo bien, pero lo relaciono mucho con el término de pansofía, sí, que es, Oh, o sea, substancia y pansofía. Recuerdo que, ay, no, ni siquiera me acuerdo de quién es, no lo puedo creer, pero es, ajá, o sea, pansofía de que es todo. un todo, ajá, pero ese todo abraza con muchas cositas para hacer un todo integral. Entonces, no sé, siento que es como los modos. Ya se me fue bien, pero como que lo asocié con eso. Ahorita lo voy a buscar. Sí, Sí. eh, sí, no te preocupes. Pues yo creo que sí tiene que, o sea, Pan Sofía suena como que todo se puede conocer, ¿no? O sea, yo nunca o sea, leído nada sobre eso ni oído sobre la pansofía, pero supongo que tal vez sí tenga algo que ver, porque, o sea, bueno, para Spinoza, pues te digo, todo es sustancia, o sea, y solo hay una substancia. No es como que haya muchas sustancias, solo es una y solo existe esa. Entonces, bueno, voy a pasar ya a otra cosa y ya, bueno, esos son como los conceptos básicos que creo yo que podríamos tratar de entender para que cuando entremos a, pues, a la lectura ya de la ética, demostrada según el orden geométrico, todavía el título es muy, no, a mí siempre me daba mucho miedo ese título porque yo decía, pero ¿qué vamos a ver en la demostración según el orden geométrico? Pero se llama así porque eh, se Spinoza seguía mucho ay, ya no me acuerdo cómo se llama esto, permítanme, de la geometría euclidiana. Y bueno, es lo único que hace que hace que se llame así es que la forma en la que está construida o la forma en la que está construido su pensamiento en la ética
que es a partir de una idea, o sea, a partir de una idea que no se puede negar o que es cierta o que se toma como cierta, tomar, seguir con construcciones y demostraciones, o sea, explica una idea, la define, una idea que todos tomamos como cierta o que es muy difícil de negar, como los axiomas, que son, digamos, los ángulos internos del triángulo forman 180 grados, ¿no? Y eso no se puede negar. Algo así, pero obviamente con ideas de filosóficas y se va siguiendo pues, de demostraciones para pues confirmar esa idea. Entonces, pues por eso se llama la ética según el orden geométrico, pero pues no tiene eso, o sea, que está construida a partir de la geometría euclidiana. Pero eso ya lo vamos a ver en las próximas clases con el profesor. Por el momento, ahorita solamente voy a hablar ahora de algunas ideas que hablan sobre la ética, o sea, que distinguen la ética de la moral, según Deleuze, o sea, según Deleuze en el pensamiento de Spinoza. Esto es, en el mismo libro que les mandé, en el capítulo 2 habla sobre la diferencia entre la moral y la ética. Y bueno, para Deleuze hay como tres tesis prácticas que fueron el producto de ataque al pensamiento de Spinoza en su tiempo, o sea, que fue por lo que más se le criticó en el tiempo en el que vivió y que incluso se podría, pues algunos todavía podrían tomarlas como una crítica, ¿no? Y justamente diferencia de estas tesis lo que es moral o lo que es moral y lo que es ética. Entonces, la primera es la desvalorización de la conciencia en beneficio del pensamiento. Y es por esta tesis se le denomina como un Spinoza materialista. Y bueno, una de las frases más célebres también de Spinoza es, no sabemos lo que puede el cuerpo. O sea, para Spinoza, justamente es no despreciar al cuerpo, sino más bien aceptarlo, porque es igual, o sea, nunca hemos ni siquiera conocido de lo que es capaz nuestro cuerpo, ¿no? Y de lo que puede hacer, no solamente para el cuerpo en sí mismo, sino para el pensamiento. Porque como les digo, para Spinoza, o como ya lo vimos atrás, para Spinoza no existe esta dualidad de cuerpo y alma, sino más bien que es lo mismo, ¿no? O sea, una sustancia, la sustancia que, pues, la naturaleza. Entonces, digamos que lo que hace Spinoza es voltear a ver el cuerpo que nadie o muy pocos habían volteado a ver. Y pues una de estas cosas es por la que se le denomina materialista o también se le reprochaba, pues, por tener esto de no controlar las pasiones del cuerpo, que era lo que promovía pues la Iglesia Católica o en general la religión judío-cristiana, ¿no? Y el paralelismo no consiste solamente en negar cualquier relación de causalidad entre el espíritu y el cuerpo, sino que prohíbe toda primacía de uno de ellos sobre el otro. O sea, es decir, Spinoza dice, hay que ver el cuerpo, pero no significa que vamos a sobreponer el cuerpo sobre el pensamiento, sino más bien que a los dos estén a la par, porque el pensamiento siempre ha prevalecido sobre el cuerpo, pero nunca se ha conocido qué puede hacer un cuerpo, ¿no? Entonces hay que tomar la importancia de este cuerpo y hacer que los dos tengan la misma importancia en el conocimiento, o sea, en lo que conocemos, en nuestro pensamiento, ¿no? Y pues aquí es donde Deleuze eh, define, o bueno, más bien diferencia lo que es la moral de la ética, o sea, la moral contra la ética de Spinoza. La moral es como la moral como empresa de dominio de las pasiones por la conciencia, cuando el cuerpo actuaba, el alma padecía, o esto era lo que se predicaba, ¿no? Que debías controlar tus pasiones y que la conciencia o ser un ser razonable te permitía que pudieras dominar estas pasiones porque cuando tú, o sea, cuando tu cuerpo gozaba de cualquier cosa placentera o de cualquier cosa, digamos, el alma padecía. Entonces lo que tenías que hacer era obviamente controlar esos impulsos que tu cuerpo tenía para que tu alma no padeciera, para que tu alma no sufriera. Y pues obviamente esto no, para Spinoza no es así. Para Spinoza, o lo que se entendería como la ética, es lo que es acción en el alma, es también necesariamente acción en el cuerpo.
y lo que es pasión en el cuerpo es también necesariamente pasión en el alma. Es decir, que para Spinoza, ambos se ven afectados en el mismo sentido, o sea, no solamente, no, y no es que el alma sufra, es que simplemente el cuerpo está ahí y obviamente sufre cambios, pero eso también genera pensamiento, eso también genera opasiones del alma, o sea, hace que el alma pueda moverse, pueda, eh, pues sí, con esto, actuar de otra o actuar solamente, ¿no? Para Spinoza las pasiones son muy importantes porque te permiten actuar o dejar de actuar. Digamos, para él solamente existen dos tipos de pasiones, las pasiones tristes y las pasiones alegres. Y las pasiones alegres son las que te hacen actuar, te permiten actuar de cualquier manera, bueno, no de cualquier manera, sino que ser una buena persona, o lo que se podría decir, actuar de una buena manera. Y las pasiones tristes son las que no te permiten actuar y tampoco te permiten, o en el caso de que te permitan actuar, te hacen, digamos, actuar de una manera no tan correcta. Pero el cuerpo siempre, para él, el cuerpo sí tiene relación con el alma, o sea, sí, el cuerpo sí sufre afecciones, pero eso hace que el alma también la sufra, o sea, no la sufra en el sentido malo o en un sentido, ajá, en un sentido malo, sino más bien que se vea modificada y le permita actuar. Y por eso para Spinoza es muy importante, eh, pues, conocer el cuerpo y no solamente dejarlo de lado, porque pues forma parte de, forma parte de esto, del pensamiento, o sea, también piensa, digamos, por así decirlo, el cuerpo también piensa, o también piensas con el cuerpo, y pues hay que poner la atención al cuerpo. Eh, bueno, aquí hay una cita que también es del libro de Deleuze. Según Spinoza, el modelo corporal no implica desvalorización alguna del pensamiento en relación a la extensión. Eh, sino algo mucho más importante, una desvalorización de la conciencia en relación al pensamiento, un descubrimiento del inconsciente de un inconsciente del pensamiento no menos profundo que lo desconocido del cuerpo. Es decir, poner a, mm, darle la importancia al cuerpo no solamente tiene que ver con demostrar lo que un cuerpo puede hacer, sino también lo que el pensamiento no ha podido hacer y demostrar estas, digamos, las debilidades del pensamiento que son casi iguales a las eh, debilidades del cuerpo. ¿Cómo decirlo? O sea, bueno, voy a explicar esto de abajo y ahorita. La conciencia recoge los efectos, pero ignora las causas. Digamos, la conciencia o el pensamiento siempre recoge los efectos, es decir, eh, cuando algo me sucede, lo único que hace la conciencia es ver lo que sucedió. O sea, ver, por ejemplo, yo tiré mi agua y se mojó la computadora. Y eso es una cosa mala porque ya no voy a poder utilizarla, ¿no? Entonces lo único que hace la conciencia es ver lo malo que sucedió, pero no conoce, pero ignora las causas. No sabe por qué sucedió eso, sino que, bueno, tal vez después con o sea, cuando ya te pones a reflexionar, sí sabes las causas, pero en el momento solo ves los efectos de alguna acción, ya sea bueno, ya sean positivos o negativos, ¿no? Estos efectos. Y bueno, el orden de las causas, según Spinoza, es así un orden de composición y descomposición de relaciones que afecta sin límite a la naturaleza entera. Esto es importante porque el orden de las causas, bueno, o sea, las causas podríamos decir que fue por un descuido, ¿no? Que yo tiré mi agua porque estaba descuidada y la tiré, pero en realidad es algo más allá, o sea, no solamente es o que yo tenga mala suerte y estas cosas, ¿no? No es eso, sino más bien es una cosa que sucede en encuentros. O sea, por eso es tan importante los encuentros y entender esto de la alegría y la tristeza, porque solamente tuve un encuentro desafortunado para mí, ¿no? O sea, yo estaba agarrando mi agua cuando me encontré con un objeto, eh, pues el encuentro no fue el que yo esperaba, o más bien no fue positivo para mí, y sucedió que pues se mojó mi computadora. Pero en realidad no es una cosa de mala suerte o de que yo esté, digamos, muy tontísima o algo así,
sino que, bueno, que puede ser también, ¿no? Pero, sino que más bien fue un encuentro desafortunado. Y así funciona la naturaleza, o sea, así funciona la substancia. Siempre están sucediendo encuentros afortunados o desafortunados para alguien y no tiene nada que ver con un castigo de Dios ni con nada, solamente es la naturaleza moviéndose y decomponiéndose y descomponiéndose. No es que Dios nos esté castigando por haber, no sé, como decía el profe, yo le grité a mi mamá y por eso se me cayó mi agua. No, o sea, o que yo tenga mala suerte o que mi horóscopo haya dicho que iba a sufrir una desgracia o algo así, ¿no? Sino es más bien que es esto, o sea, la naturaleza es así, encuentros y desencuentros, composición y descomposición, y digamos, de ahí surge lo que les decía de las pasiones tristes y de las pasiones alegres. La alegría es cuando un cuerpo o una idea se encuentra con nuestro cuerpo o con nuestra alma y se compone con ella. Es decir, cuando yo me encuentro con cualquier cosa, ya sea con un cuerpo o con otra idea, y esto y se compone conmigo y hace que yo crezca más o que yo tenga un impulso más grande de actuar, ¿no? Eh, o simplemente que no suceda algo desafortunado para mí. Y la tristeza es cuando un cuerpo o una idea amenaza nuestra propia coherencia, o sea, cuando cualquier cosa que se encuentra conmigo amenaza mi, mi modo de ser, o sea, mi modo de estar en el mundo, por ejemplo, o incluso llevarte a la muerte, cuando algún encuentro desafortunado con una idea o con un cuerpo hace que pues dejes de ser pues de este modo, ¿no? Y te descompongas en otra relación, en la naturaleza. Pero, digamos, no es como que las cosas sean, eh, o que las desgracias o las bendiciones surjan de algún ente que te está viendo y vigilando todo el tiempo, sino más bien que así funciona toda la naturaleza. Y pues, eh, ay, no cambia. Y bueno, pero bueno, antes de esto, antes de pasar al otro punto, pues yo cuando preparaba la clase me preguntaba cuáles eran, aparte de de la diferencia entre la moral y la ética, que creo que se entiende muy bien, ¿no? La moral sería esta idea de que pues si actúas mal te van a castigar. Es una obligación más bien, es una ley que se te impone y no es razonada, más bien solamente si la respetas es por temor a sufrir algún tipo de castigo o si la haces es con la esperanza de sufrir, pues sí, de recibir algún tipo de recompensa, ya sea aquí o en otra vida o cosas así, ¿no? Y la ética de Spinoza sería una cosa más bien de causas que suceden en la naturaleza y que son pues causas que siempre pasan, como componer cosas y descomponer cosas y no tienen que ver con ningún castigo ni con ningún premio, ¿no? Eh, Creo que eso se entiende muy bien, se diferencia muy bien en la ética y la moral, o la moral que existía y la ética que propone Spinoza, pero ¿de qué manera esto podría, o sea, servir o más bien de qué manera modifica como la, el pensamiento pedagógico o las ideas sobre la educación que tenemos? Y yo me lo preguntaba, pero no sé ustedes qué, o sea, qué tengan que decir al respecto sobre esto. Mm, Lo estoy pensando, espera. sí. Ay, Siento que, no sé si estoy entendiendo bien su pensamiento, pero ujú, mm, él no se basa en esta regla de causa y efecto, ¿no? ujú, Sino más bien como algo natural. O sea, por la naturaleza pasa esto y pasa lo otro, no porque tú obraste de esta forma va a reaccionar a esto, o sea,
no como una causa y efecto de alguna acción, sino que todo es por causa de una naturaleza y no sé si esa misma naturaleza, por lo que llevamos hasta ahora, es la substancia, o sea, el Dios. Sí, ¿no? Creo que sí. No sé si lo estoy Sí, cachando bien o mal. sí, exactamente. Ok. En el en la primera frase que decía Deus sive natura, o sea, Dios, o sea, la naturaleza, para Spinoza la naturaleza es Dios, o sea, y habla mucho de Dios, pero refiriéndose a Dios como la naturaleza, no. Y creo que también, o sea, pudo haber dejado como el término naturaleza en vez de Dios, ¿no? Pero yo creo que dejó Dios precisamente por este sentido que se tenía en pues sí, en la religión judio-cristiana, de que Dios es alguien o es algo, pues sí, es un ente consciente que te ve siempre y determina qué cosas son buenas, qué cosas son malas, y que te castiga según lo que haces o te premia según lo que hiciste en la vida o lo que estás haciendo ahora. Justamente yo creo que por eso le puso Dios, o sea, por eso puso la naturaleza, o sea, Dios es lo mismo, Dios, naturaleza, es lo mismo, eh, para esclarecer que Dios sí existe, pero es la substancia que se crea a sí misma, que es infinita, que no se fija en los hombres, en las acciones de las personas, sino que simplemente es su naturaleza. Su naturaleza es siempre estar en constante encuentro con otras cosas, con otros modos, y pues se modifica, se compone, se descompone y cosas así, pero no es un ser que te esté vigilando todo el tiempo o que te premie o te castigue por no seguir las reglas. Y sí, es eso. Muy bien, Carla. Y bueno, o sea, ya digamos que esto es, no es que no se fije en las causas y, bueno, sí, en las consecuencias, causa-consecuencia, por así decirlo, porque sí podría, o sea, sí es una consecuencia que yo sea descuidada, ¿no? O bueno, que diga es una causa que yo sea descuidada y tire mi agua en la computadora, pero te digo, es algo que va más allá de una explicación de que yo tuve ese descuido, sino más bien de que mi encuentro con este objeto no fue el afortunado y me provocó una tristeza, no, y no una alegría, porque no fue un encuentro afortunado, pero no tiene nada que ver con que pues Diosito me haya castigado. Y ya sí. Entonces, eh, bueno, yo también pensaba esto de la importancia del cuerpo en la educación, ¿no? Y de que siempre se le da mucho, mucho, mucho peso a la conciencia, a hacer pensamiento, a tener un pensamiento crítico y cosas así, ¿no? De piensa porque, pues, o sea, en el sistema escolarizado y en general en la educación, ¿no? De piensa antes de actuar o cosas así, pero también el cuerpo genera pensamiento, o sea, el cuerpo cuando se ve afectado también genera un pensamiento y ese pensamiento pues puede ser un pensamiento alegre. ¿Y por qué tendríamos que no disfrutar de esos encuentros con otros cuerpos o con otras, ajá, puede ser con otros cuerpos y generar pensamientos o encuentros alegres para generar pues acciones que tengan que ver con hombres libres, ¿no? Y pues sí, muchas veces o casi siempre se le da mucha importancia al pensamiento, pero no tanta importancia al cuerpo. Y pues sí hemos descuidado bastante esa parte del cuerpo. O sea, que llevemos educación física, pues sí está chido, pero nada más es una materia que a veces medio se da, de otras 10 que son teóricas y solo tienes que pensar, o y cosas así, ¿no? Entonces, o incluso cosas que tengan que ver ya más con el cuerpo, se intentan conceptualizar y no disfrutarse con el cuerpo, sino más bien con el pensamiento. Y hablo de, como por ejemplo, el arte, ¿no? O sea, el arte que podría hacerse, o sea, ser percibido por los sentidos y disfrutado por el cuerpo, muchas veces se tiene que conceptualizar y aplicar el pensamiento, porque si no es una teoría del arte, no, no estás pensando. Entonces, eh,
o si no dices nada, ¿no? Si no generas ninguna frase estructurada, no estás pensando porque estás sintiendo. Cuando sientes, no estás pensando. Y creo que no es así para Spinoza. Cuando sientes, sí estás pensando y pues puedes generar estos pensamientos. Bueno, ya después, bueno, pasamos a la otra diapositiva. Ay, no cambia. Ay. Bueno, Spinoza se pregunta cuál es la causa de la conciencia, o sea, de la conciencia a la que tanto se le presta atención. Y bueno, dice que hay una conciencia que es el deseo, el apetito con conciencia de sí mismo. Eh, y esto es muy importante, bueno, este término deseo es muy importante para también entender como la obra de Spinoza y también la obra de Deleuze, o sea, por eso Deleuze habla mucho de estos temas, ¿no? Supongo que podría hablar de otros, muchos que están en la ética, pero habla de estos porque justamente a Deleuze le interesa mucho este concepto de deseo que lo toma completamente de Spinoza. Para Spinoza el deseo, digamos, no es como sí, desear cosas o tener, ajá, como tener una carencia y desear eso que no tengo. O sea, por ejemplo, no tengo salud y deseo tener salud. No, eso no es el deseo para Spinoza. Para Spinoza es un apetito, ese apetito que te hace avanzar, o sea, que te hace hacer mantenerte aquí, mantenerte en la vida, y tiene aparte una conciencia de sí mismo, o sea, solamente es consciente en sí. Entonces, bueno, el apetito no es más que esfuerzo por el que cada cosa se esfuerza en preservar en su ser, cada cuerpo en la extensión, cada alma o cada idea en el pensamiento, conatus. Bueno, es ese apetito que tiene, o sea, que se esfuerza por preservar en su ser, en su extensión, en su cuerpo, o sea, es algo que te mueve a que te quedes o que preserves tu cuerpo y tus ideas. No solamente, no es algo que tengas que conseguir o que esté fuera de ti, sino más bien que está dentro de ti y es ese esfuerzo que te hace pues que quieras seguir, o sea, que quieras seguir manteniendo tu extensión o tu cuerpo, que es lo mismo, extensión o cuerpo. Y dado que en cada instante está determinado por las afecciones procedentes de los objetos, esas afecciones determinante son necesariamente la causa de la conciencia del conatus. Eh, por ejemplo, ajá, o sea, cada instante o cada segundo, pues nosotros estamos determinados a afecciones procedentes de los objetos. O sea, yo puedo estar aquí y estoy eh, en contacto con ustedes, con la computadora, con otros objetos, ¿no? O otras personas. Y eso hace que, bueno, estas afecciones que yo tengo a cada instante y en cada momento son la causa de la conciencia del deseo. Es decir, yo cada instante me tengo que enfrentar en preservar mi extensión y mis ideas. Entonces, eso hace que yo tenga, que la conciencia, eh, o sea, que eso sea la conciencia del deseo, que aunque no sea muy consciente que digamos, sino más bien, o sea, sea un poco inconsciente, ¿no? Porque no todo el momento estoy pensando no todo el momento estoy pensando ay, tengo que preservar mi cuerpo, ¿no? Tengo que preservar mi alma, sino más bien pero sí, o sea, en cada encuentro uno eh, pues sí, en cada encuentro uno está consciente de que debe tener esto o de que quiere preservar su cuerpo y sus ideas. Y la conciencia es el paso, o más bien el sentimiento del paso de estas totalidades menos poderosas a totalidades más poderosas e inversamente. Es puramente transitiva. La conciencia, digamos, la conciencia que nosotros tenemos o la que percibimos o de la que estamos más conscientes es esta pues sí, los resultados de estos efectos que causan en nosotros. No estamos conscientes del encuentro, o sea, no me importa mucho mi encuentro con los objetos o con las personas, sino más bien
yo cobro conciencia hasta que suceden los efectos de ese encuentro, o sea, hasta que digo, ay, se me cayó, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del agua y la computadora, ¿no? Yo no tengo conciencia, o sea, a mí me vale, yo agarro la botella como si nada, o sea, no presto mucha atención, pero cuando veo los efectos que surgió de agarrar, de encontrarme con esta botella y que mi computadora se dañó, entonces es ahí cuando cobro conciencia. Y esta conciencia solamente tiene que ver con lo bueno o con lo malo que me pasó, pero no tiene que ver con el encuentro en sí, sino más bien con, pues sí, con el sentimiento de, de lo bueno a lo malo o de lo malo a lo bueno. Es como este paso entre lo que sucede y lo que para mí es bueno y para mí es malo. Y bueno, eso es en cuanto a la conciencia y el cuerpo. Y bueno, es importante lo de la conciencia porque generalmente solo tenemos esta conciencia, o sea, generalmente solo tenemos la conciencia de la, pues sí, de la consecuencia que sucede en el encuentro. Y lo que propone Spinoza es tener un poco más de conciencia del deseo, o sea, un poco más de conciencia en el encuentro, no solamente en la causa que sucede de ese encuentro, sino más bien en el encuentro con el objeto o con las personas con las que me estoy viendo afectado. Y pues justamente para eso sirve conocer el cuerpo, porque si no o sea, si no lo conoces muy bien, pues simplemente no tienes esta conciencia del encuentro que puede producir nuevas ideas o pues sí, nuevas ideas. Y bueno, eso es la tesis uno que Deleuze dice sobre por qué se le criticó tanto a Spinoza. Y voy a pasar a la segunda tesis. La segunda tesis es la desvalorización de todos los valores, principalmente del bien y del mal, en beneficio de lo bueno y lo malo. Spinoza inmoralista, ¿no? Pues se le tachaba como de inmoral y cosas así. Y ya, bueno, es una cita también del libro de Deleuze. Dice, Spinoza no lo recuerda obstinadamente. Todos los fenómenos que agrupamos bajo la categoría del mal, las enfermedades, la muerte, son de este tipo. Mal encuentro, indigestión, envenenamiento, intoxicación, descomposición de la relación. En lo bueno y lo malo. Entonces, es algo muy importante. Sí es muy importante para la ética en general pues sí, la moral. Bueno, es lo que diferencia la ética de la moral. Es que para Spinoza no existe el bien y el mal, o sea, en sí mismo no es como que hay una sustancia buena y, bueno, no hay es como que haya un bien absoluto y un mal absoluto que existan y te sucedan a ti porque Dios y tú te castigó, ¿no? O sea, que Dios sea muy, muy bueno y que exista el mal, sino que más bien eh, existe lo bueno y lo malo. No existe el bien en sí mismo ni el mal en sí mismo, pero sí existe lo bueno y lo malo. Y lo bueno y lo malo, eso es en relación a lo que afecta en lo que afecta en tus encuentros, o sea, las cosas que afectan, lo que te afecta a ti en el encuentro con alguna otra cosa, y sucede, para ti puede ser bueno o puede ser malo, pero eso no significa que una cosa sea buena en sí misma o mala en sí misma, por así decirlo. Entonces dice, lo bueno, cuando un cuerpo compone directamente su relación con la nuestra y aumenta nuestra potencia como parte de la suya o con toda entera. Eh, es a lo que les decía, cuando yo me encuentro con una cosa, con una idea que es buena para mí, o que más bien se compone con mi ser y aumenta mi potencia de obrar, yo lo veo como una cosa buena, pero no significa que esa cosa sea buena en sí misma, sino más bien que es buena para mí. Y lo malo es cuando un cuerpo descompone la relación del nuestro, aunque se componga luego con nuestras partes conforme a relaciones distintas a las que corresponde nuestra esencia. Es decir, lo malo es cuando me encuentro con algo cuando me encuentro con cualquier cosa que hace que mi cuerpo se descomponga y forme otro tipo de relación, pero y que ya no tenga que ver con mi, digamos, subjetividad, con mi yo, con mi cuerpo, por así decirlo. No sé, yo un día voy caminando por el bosque, bueno, por la selva y me encuentro una víbora y
esa víbora me muerde y pues me muero, ¿no? De envenenamiento. Pues ya, eso fue un mal encuentro, o sea, fue un mal encuentro para mí, pero para la víbora no, pero para mí fue un mal encuentro y pues ya me morí. Solo formé otro tipo de relación, ya me descompuse, pero no significa que la víbora sea mala en sí misma, o sea, que la víbora haya querido, o sea, que sea mala, ¿no? Sino que simplemente es el encuentro el que pues no me benefició a mí y pues ya, solo me formo en otra relación, o sea, me descompongo y formo otra relación en la naturaleza, que ya no tiene que ver con mi yo Lorena, sino más bien con otro tipo de cosas. Y pues esto es lo bueno y lo malo. Es así que no existen las cosas buenas, o sea, no existen las cosas buenas buenas y malas malas, sino más bien encuentros que son buenos y que son malos para ti o para mí, dependiendo. Y bueno, aquí la distinción entre la moral y la ética que hace este Deleuze es que la existencia de valores trascendentes. La moral siempre cree que existen estos valores trascendentes, o sea, que existe el bien y el mal en sí mismos, y que pues estos son valores que existen y dependen de tu comportamiento, ya sea en la sociedad o con Dios y estas cosas, ¿no? Bueno, una cita que también está en el libro de Les es: la ley moral es un deber, no tiene otro efecto ni finalidad que la obediencia. La ley moral o social no nos aporta conocimiento alguno, no nos hace conocer nada. En el peor de los casos impide la formación del conocimiento, ley del tirano, y en el mejor prepara el conocimiento y lo hace posible, ley de Abraham o Cristo. Entonces, lo que hace aquí, lo que critica Spinoza es que la moral o estas leyes morales solo tienen la finalidad de obedecerse, no tienen la finalidad de conocer nada más, o sea, no propician el conocimiento de nada, sino más bien, si no lo obedeces, pues te van a castigar, ¿no? Está lo bueno o está lo malo, y te van a pasar cosas malas por no obedecer por no obedecer estas leyes morales. Y pues como aquí la ley del tirano no implica ningún conocimiento, porque si yo dejo de actuar de alguna manera porque me lo prohíben, no voy a conocer o sea, no voy a conocer las causas ni las consecuencias de ese efecto que pudo surgir de un encuentro, ¿no? Y en el mejor de los casos que dice que el conocimiento prepara el conocimiento y lo hace posible, es que pues se refiere a la ley de Cristo, o sea, que más bien hace que surja un tipo de conocimiento relacionado a ser como consecuencia de Dios, o sea, que yo cuando encuentre por ejemplo, yo desobedezco a las leyes, entonces conozco las consecuencias de esta mala acción que hice y pues creo que es todo por causa, o incluso no es que tenga que ver, o sea, que tenga que ver con esos encuentros de mala, digamos, mala suerte, ¿no? Que yo hice algo malo y me sucede algo malo inmediatamente o quizás un tiempo después. Y ya lo asocio pues con que Dios me castigó y que esto es real, ¿no? Que Dios existe y Dios está viendo lo que estoy haciendo y obviamente me está castigando por mi acción inmoral, pero pues no es así. O sea, digamos que hace como un conocimiento falso, o no falso, pero un conocimiento justificado en una religión. Y esto es lo que hace la moral, pero la ética, o la ética que propone este Spinoza, es que es una potencia inmanente, o sea, y los encuentros generan potencia de actuar. Y entonces el conocimiento, en cambio, es la potencia inmanente que determina la diferencia cualitativa entre los modos de existencia bueno y malo. O sea, es esto que te permite distinguir que hay o sea, la ética te permite identificar que hay cosas que no tienen que ver en nada, que no son buenas en sí mismas ni malas en sí mismas, sino que solamente tuviste un encuentro con ese objeto, con esa idea que no fue muy afortunada para ti o que no o que fue muy afortunada para ti, ¿no? Que hizo que te sintieras mucho mejor, que pudieras actuar de otra manera o que
pues te causó enfermedades o cosas así, pero fue un mal encuentro, no es que las cosas sean malas en sí mismas o que Dios me haya castigado, sino simplemente que yo no, o sea, que mi encuentro no fue el más, o sea, que ese encuentro no me benefició a mí, ¿no? Y bueno, esto es entre la ética y la moral. Y bueno, esta es la segunda tesis, como la diferencia entre el bien y el mal y entre lo bueno y lo malo. Y no sé si tengan alguna duda. En el chat dicen que en esto se refiere al conocimiento como el conocimiento de las causas. Ay, no sé, Octavio, ¿quieres explicar un poquito más la idea? Mm, sí, está bien. Bueno, bueno, hay que esperar a Octavio. Sí, sí, Octavio. Ese conocimiento son las causas, pero digamos mm, las causas como se les había explicado anteriormente, eh, digamos las causas, lo que la conciencia puede ver nada más y no como el encuentro, sino más bien que yo solo veo el efecto que produce un encuentro, ¿no? Algo malo que me pasó, yo solo veo lo malo y no veo lo que hay detrás o el encuentro, pues esto es lo que genera solamente ese conocimiento de ese tipo de causas, de esos efectos que producen, pero no lo que hay detrás, que es la sustancia en sí misma o digamos lo que él denomina naturaleza o Dios, sino que, o sea, de que así es la naturaleza y así funciona, ¿no? De encuentros que componen y descomponen, sino más bien de causas un poco más, eh, de un poco más explicadas conforme a la religión o conforme a la mala suerte o estas cosas o no sé, el karma y así, como a esas, referido a esas causas, no a la causa que es, digamos, eh, pues la naturaleza, la causa real que es la naturaleza y que a todo lo que existe le sucede. Entonces, pues sí, a eso se refería. ¿Alguien más tiene alguna duda o quiere decir algo sobre esto? ¿No? Bueno, entonces voy a pasar a la tercera tesis, que esa es la última. Entonces, dice, la tercera tesis, bueno, la que según Spinoza es, bueno, más bien Deleuze dice que por la que se le critica mucho a Spinoza es la desvalorización de todas las pasiones tristes en beneficio de la alegría, Spinoza ateo. Y bueno, una cita del mismo libro de Deleuze es que ocurre que la pasión triste es un complejo que reúne lo infinito del deseo con la confusión del ánimo, la codicia con la superstición. El tirano necesita para triunfar la tristeza de espíritu, de igual modo que los ánimos tristes necesitan a un tirano
para propagarse y satisfacerse. Lo que los une de cualquier forma es el odio a la vida, el resentimiento contra la vida. Bueno, por eso, como ya les había dicho, o bueno, ya habíamos visto antes, para Spinoza hay dos tipos de pasiones, ¿no? Las pasiones tristes y las pasiones alegres. Y les digo, las pasiones alegres son las que te hacen, pues digamos, potenciar o hacer más grande tu potencia de vivir, o, ajá, de vivir, de pensar y cosas así. Pero las pasiones tristes son las que hacen que, pues, dejes de actuar, que no actúes conforme a lo bueno, solamente te dejes llevar, digamos que puedas obedecer muy bien. Entonces, por eso dice que el tirano para triunfar necesita de la tristeza. O sea, cuando una persona está triste, simplemente no puede pensar ni actuar bien. Y hace que, pues, esos ánimos tristes, pues, le den el poder a ese tirano y se puedan propagar. Y entonces, sirve mucho para que se generen como esas cosas, el odio o el resentimiento contra la vida, sí, o sea, digamos, maldecir lo que me sucede porque pues tienen cosas, o sea, como estas consecuencias, digamos, religiosas del odio al cuerpo, más bien, bueno, así a la vida y al cuerpo, ¿no? O sea, de despreciar estas diferentes maneras de vivir porque se tiene miedo a que sucedan otras, otros encuentros que no sean afortunados para mí. Y pues yo dejo que una persona me guíe por el camino del bien para no poder, pues sí, para no tener que sufrir de nuevo estas consecuencias. Y ya, en Spinoza se encuentra sin duda una filosofía de la vida. Consiste precisamente en denunciar todo lo que nos separa de la vida, todos estos valores trascendentes vueltos contra la vida, vinculados a las condiciones e ilusiones de nuestra conciencia. Eh, bueno, en la ética de Spinoza, simplemente él habla de tener pasiones alegres para potenciar el sentimiento de la vida y pues para luchar por nuestra propia libertad, ¿no? Y dejar de creer en estos valores trascendentes que en realidad no existen y que solo son ilusiones pues de la conciencia, en solo conocer causas que nos hacen mal o que nos hacen bien y creer que eso tiene alguna connotación o que Dios lo manda, ¿no? Lo manda así, sino más bien que hay que centrarse más bien en esos encuentros en los que se dan con los objetos y las ideas y generar conocimiento de ello, pero un conocimiento un conocimiento que sea algo alegre, que sea, mmm, ajá, que alimente nuestra potencia, ¿no? Y pues básicamente de eso se trata, o sea, dejar como de lado estas ideas de que existen valores trascendentes, de que existe alguien que nos ve y nos recompensa cuando actuamos bien o nos castiga cuando actuamos mal, y concentrarse en ser libres y en actuar pues sí, conforme a la alegría y darse cuenta de que la naturaleza es así, o sea, la naturaleza tiene encuentros afortunados o desafortunados. Y pues ya después, una cosa bueno, para cerrar como el capítulo, eh, dice otra cita del mismo libro de Deleuze, es la ética es necesariamente una ética de la alegría, solo la alegría vale, solo la alegría subsiste en la acción y ella y su beatitud nos aproxima. La pasión triste siempre es propia de la impotencia. Este será el triple problema práctico de la ética. ¿Cómo conseguir el máximo de pasiones alegres y pasar a este punto a los sentimientos libres y activos cuando nuestro lugar en la naturaleza parece condenarnos a los malos encuentros y a la tristeza? Y esa es una pregunta que se hace Deleuze, o que más bien la haría Deleuze a Spinoza, ¿no? O sea, y que yo también me hacía, o que todos podemos hacer, ¿no? Ok, Spinoza dice que hay que vivir conforme a la alegría, a las pasiones alegres, pero, o sea, ¿cómo le haces
¿Cómo le haces para vivir siempre en esas pasiones alegres o vivir conforme a la alegría cuando digamos que nuestro lugar, así como seres humanos en naturaleza, al parecer tenemos muchos malos encuentros y pues siempre está ahí la tristeza, ¿no? Y creo que aquí pues se puede, ah, o sea que la educación sí puede hacer un poco de que estos encuentros o malos encuentros, no es que no existan, ¿no? Porque obviamente así es la naturaleza y van a existir y por eso existe, o sea, por eso existe la muerte, o para Spinoza es un mal encuentro del que ya no te repones nunca, pues esa es la muerte, ¿no? Y obviamente existen siempre. Pero ¿cómo hacer que exista la mayor posibilidad de pasiones alegres y que las pasiones tristes, digamos, sean vistas como, yo lo veía así, ¿no? O sea, va a haber pasiones tristes, o sea, siempre va a haber cosas, malos encuentros, pero ¿cómo eh, hacer que las personas no se estanquen en esos consecuencias de esos malos encuentros y no crean que es por un castigo, sino más bien que se comprenda que es una cosa natural que le sucede a todas las cosas que existen en el mundo. Entonces, y todas las cosas y personas, ¿no? Que existen en el mundo o en la realidad. Y pues creo que en ese sentido sí podríamos empezar a dejar digamos, de castigar o de premiar cosas por una acción, sino como de decir, por ejemplo, ¿no? Algunos profesores, tal vez ya, no sé si se da mucho, no lo sé, pero de decir, oye, no, es que eres o sea, etiquetar a las personas como, no, es que tú no sabes nada, es que tú nunca vas a aprender, es que por algunos errores que son malos encuentros y decir, ok, pasan siempre, porque siempre hay malos encuentros, pero no es una cosa que no se va a cambiar, ¿no? Sino que más bien hay que ver cómo hacerle pues para conseguir alegría en los encuentros que tenemos. Pero bueno, no sé ustedes qué tengan que decir al respecto. Mm, Bueno, no sé si que 5:30 precisamente. ujú. Sí. Que Déjame. Lore, abrimos una pequeña ronda de preguntas-respuestas. Sí, sí, Como, está bien. No sé, si tengan algo que preguntar, que decir, o sea, no sé cómo ustedes podrían aplicar o más bien cómo la ética de Spinoza podría afectar en la educación, en el pensamiento pedagógico, en la vida diaria, incluso solamente en la ética y la moral, como la conocemos nosotros o como estamos acostumbrados a vivir, algo que quieran decir. Mm, Yo creo que mm, esta postura de Spinoza rompe con esto como tipo conductismo de si haces esto bien, te va a ir bien, si haces esto mal, te va a ir mal. Ujú, Y no, o sea, simplemente te deja como que pienses la vida como más relax, ¿no? O sea, tranquilo, no te tortures creyendo que porque, no sé, mm, dijiste una grosería, ya no vas a ir al cielo. O cosas así, más bien como de, pues, no sé, depende cómo fluya la naturaleza o esta sustancia que es Dios, y las cosas se van a ir moviendo, ¿no? O sea, no porque hagas esto va a ser esto, o porque no hagas el otro, no te va a pasar esto. Todo tiene que fluir conforme a un estado natural y ya.
deja de pensar y de estar mm, torturándote con cosas que no van al caso, porque al final ninguna acción es el transporte para recibir otra a cambio, ¿no? O sea, no, no es el medio. Creo que es eso muy importante y que aplicaría mucho en todo lo que hacemos, ¿no? Porque la banda, o bueno, todos en general es como de voy a hacer esto para tener esto y voy a hacer esto para que yo, la gente me trate bien, o sea, como que esperas siempre recibir algo y vamos navegando con eso, ¿no? O sea, de hacer para obtener y esta cosa que dice que si la campana dice din, la otra dice dan y no, o sea, todo tiene que fluir y ya, no, no va a ser, o sea, obviamente que sin irnos a extremos, no, pues obviamente si yo tiro mi vaso de agua, la reacción es que se va a caer, pero no es porque yo haya dicho una grosería, simplemente fui distraída y por eso se cayó y ya. No tiene nada que ver con cosas así. O como que Dios esté chismoso ahí viendo qué andas haciendo y castigando, no. Es simplemente algo que ya, o sea, no sé, ya me estoy confundiendo, pero creo que sí entendí. Ok. Sí, está muy bien, Carla. De hecho, sí, sí es, sienten, bueno, sí, o sea, sí es justamente lo que dices. Y también me gusta mucho eso eh, que dijiste de que hacer cosas sin esperar que, o sea, que seas alabado por ellas o no alabado o odiado por esas mismas cosas, porque al final, o sea, tú apuestas mucho por hacer algo, ¿no? Pero al final no sabes si este encuentro te va a generar cosas, o sea, pasiones tristes, o sea, te va a generar alegría o tristeza. Al final nadie sabe exactamente eso. Y de hecho hay un poema de Borges, un poema que Borges escribió a Spinoza que dice, bueno, no voy a leer todo, pero dice, el último verso dice, sigue erigiendo a Dios con la palabra. El más pródigo amor le fue otorgado, el amor que no espera ser amado. O sea, eh, él amaba la vida sin esperar ser amado por un ente superior o algo que lo amara, ¿no? Sino más bien es esto, justamente no fijarse tanto, como tú dices, vivir un poco más relax y no fijarse tanto en las recompensas que voy a obtener de algo o en los castigos que voy a obtener de algo y de darse cuenta de que así fluye, o sea, de que así es Dios, la naturaleza, la sustancia, así es, o sea, naturalmente existe y es así. Hay encuentros y desencuentros, bueno, hay encuentros más bien que generan composición y descomposición y ya, pero sí, sí está muy bien, Carla, gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? No, oh, no sé, el profe, ¿quieres decir algo? ¿Rodo? Pues que me gustó mucho cómo abordaste el tema, porque te metiste con cosas que la verdad son muy complicadas. O sea, que esa pregunta que pones en una de las diapositivas, ¿cuál es la causa de la conciencia? Pues está bien difícil, ¿no? O sea, sí es una pregunta bien complicada, pero creo que lo abordaste todo muy bien. A mí el capítulo este de Deleuze me encanta porque, pues como tú decías, lo lee para exponer sí a Spinoza, pero también está ahí Deleuze, ¿no? Es es luego bien difícil en Deleuze uno lee sus libros sobre, pues cualquiera, sobre Bergson, sobre Spinoza o Nietzsche, Kant, Kafka, etcétera. Y sí es Kafka, pero también es Deleuze, es Spinoza, pero también es Deleuze y cosas por el estilo. Entonces dice que Spinoza es tres cosas, ¿no? Es materialista, inmoral y ateo. Entonces, pues interesante porque
¿Cómo es que, porque Deleuze dice que es ateo si cree, o sea, el primer libro de la ética es sobre Dios? ¿Tú, tú, tú, tú crees que sí está en Spinoza esas tres cosas? Materialismo, inmoralidad y ateísmo. Ujú. No, yo creo que, o sea, lo puso así porque más bien así era como lo definían, ¿no? O sea, así era como lo criticaban en su época. Ah, eres un materialista, o eres ateo, o eres inmoral. Pero creo que no es que fuera eso, sino más bien es que lo que yo creo que pasó es que Deleuze está justamente poniendo esos títulos o subtítulos más bien para demostrar que Spinoza no era ni materialista, ni ateo, ni, ni inmoral, sino más bien que era espiritual con lo material, o sea, que no hay como unas cosas separadas, digamos, no sé si espiritual sea lo correcto, pero digamos que para él no estaba separada la materia del espíritu, sino que más bien ambas eran lo mismo y a ambas se les debía pues tener la importancia que merecen, ¿no? Sin que una se ponga sobre la otra. Y de que fuera inmoral, pues que no, tal vez no es como que se siga la moral, pero no, no quiere decir que no sea ético, o sea, es ético y sabe las cosas y los encuentros, no es que yo sepa la consecuencia de un encuentro y las haga contra otro objeto o contra otra persona, ¿no? O animal. Entonces, tampoco es que fuera inmoral, sino más bien era ético. Y, y ateo, pues no, no creo que fuera ateo, tampoco era ateo, sí habla sobre Dios, o sea, Dios es todo, pero no como un Dios judío-cristiano que, que tiene una persona y que te vigila todo el tiempo. Yo creo que no era ateo, y es lo que te digo, yo más bien creo que lees esos subtítulos para que demuestre justamente que no es eso de lo que se le está criticando que es. Y en tus palabras, así muy sencilla la cosa, ¿cuál sería la distinción entre moral y ética ahí pues en esa parejita de Spinoza Deleuze? Si puede ser solo en Spinoza, mejor. ¿Cuál Porque sería la? un día Ajá. parece que a alguien le dices que es inmoral. Ah, Dios mío, es inmoral, imagínate. Le gustan esas cosas, ¿no? Este cabrón, ¿cómo? Y no, pues, o sea, ya pues, hay cierto orgullo, ¿no? Para cómo está la época, pues bueno, sí, inmoral, pues ya no importa. Este, pero creo toda una ética. Entonces, ¿cuál sería la distinción moral ética? Así muy sencillo. Pues creo que la moral se define más bien por la obediencia, o sea, de obedecer esta ley, por así decirlo, o esta cosa que todos dicen que es mala o buena, o sea, y que refiere a que existen cosas buenas y cosas malas en sí mismas, o que existen acciones buenas y acciones malas en sí mismas. Y no hay como una cosa que diga, ay, no, pues no es que esta acción sea mala en sí misma o que este objeto sea malo en sí mismo, sino que es bueno para mí o malo para mí, ¿no? No existe esta conciencia, sino más bien, o esta reflexión sobre mis encuentros, sino más bien que solo es obediencia. O sea, moral solo es obedecer sin pensar. Eh, Obedecer por temor, obedecer por recompensa, solo es eso, no es nada más. Y ética, en cambio, es actuar conforme a mis reflexiones de mis encuentros, o sea, medir qué acción hace que aumente mi potencia y qué acción hace que disminuya mi potencia de actuar, o sea, pues vivir o no vivir, o de otras personas o de otros animales, ¿no? Porque pues sí sabemos y reconocer que no hay cosas buenas en sí mismas ni malas en sí mismas, sino que más bien hay cosas que a mí me caen bien y cosas que no me caen bien y pues que
no necesariamente tengo que obedecer una ley moral para, para ser ético, o sea, para saber que la consecuencia de mis actos, por así decirlo. Muchas gracias, Lore. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Lorena? ¿O duda en general para todos? No, a mí solo se me hace muy curioso esta diferencia que marca Lore entre ética y moral. Porque yo antes decía, pues, "Ay, es que yo me reprimo mucho por mi pinche moral cristiana, ¿no? De que siento que esto está mal porque, o sea, te lo imponen, ¿no es cierto? O sea, yo siento que sí, en caso práctico ya la moral siempre es como esa, como ese sentimiento de reprimirte, ¿no? Porque te han inculcado que, pues, que está mal y que está bien. O sea, le agregan un juicio de valor a las cosas que haces. Y pues yo decía, ya, lo voy a hacer porque me hace feliz y ya, no va a importar. Total, pues, ¿qué más da, no? O sea, siento que algo práctico podría ser eso, el pensar que cuando reprimimos algo que tal vez nuestro cuerpo desea sentir, porque algo que me gustó mucho que mencionaste sobre el pensamiento de Spinoza es que él sí le da un valor a las sensaciones del cuerpo, ¿no? O sea, que cuando siente se genera esta conciencia. Ah, entonces, creo que algo así me hace pensar eso, que esa puntualización que das sobre la ética y la moral, que la moral mm, es impuesta, sí, pero es muy represiva. O sea, como que no te deja llevar a tu cuerpo a muchas sensaciones y te priva, de cierto modo, a generar cierta conciencia individual sobre las cosas, sino que te hace más llevar un pensamiento colectivo de lo que los demás aceptan y que no precisamente se adapta a ti. Creo que eso es para mí una interpretación de lo que él quiere dar sobre la moral. Y ya. Sí. Sí, Carla, sí, pues sí, justamente es eso, como esta moral que te reprime. Es que, por ejemplo, una moral te dice no hagas este acto porque es malo, ¿no? Y Dios te va a castigar, o cualquier cosa, o la ley te va a castigar. Pero justamente no te deja pensar ni descubrir si ese acto en realidad, o sea, sentir con el cuerpo y pensar, ¿no? O sea, generar esta conciencia de si realmente ese acto es tan eh, malo o malo para ti. Y porque obviamente que tú sabes que hay algunas cosas que obviamente van a ser encuentros muy desafortunados, como digamos, atentar, o sea, atentar contra la vida de otra persona. Obviamente tú sabes cuál es el resultado de ese encuentro y que puede que para la otra persona no sea beneficioso, ¿no? Y obviamente tampoco es que vas a hacer eso porque pues, lo sabes de antemano, pero hay algunas cosas que la moral prohíbe, como esto, o la religión más bien, ¿no? Como no descubrir tu cuerpo, porque eso es malo, es pecado y obviamente Dios te va a castigar. Cuando no sabes, cuando es justamente eso, no sabemos lo que puede un cuerpo, o sea, no sabemos lo que podemos descubrir del cuerpo y lo que podemos pensar sobre él y sobre, en general, sobre todo, ¿no? Sobre la realidad. Y pues justamente ahí sería un poco inmoral, ¿no? De desacatar la orden de no descubras no tu cuerpo porque es malo y es pecado y hacerlo y generar una ética de eso, o sea, de decir yo lo hice y no soy, bueno, sí soy inmoral por no seguir las reglas, pero no significa que sea, no sea ético, o sea, que no sepa el conocimiento de esto. Y pues sí, pero sí, Carla, muchas gracias. Y esta Jessica preguntó, yo tengo una pregunta, ¿la sustancia es lo que conforma todo?
Pero ¿cuál es el inicio de la substancia? ¿Ella misma? Ah, sí, para Spinoza, la substancia, para la naturaleza, es la que se crea a ella misma, o sea, como tiene como causa, como, sí, como causa ella misma. No hay otra cosa, no hay otro concepto que la pueda definir, solo es ella misma la que se forma. Y ya, se forma de estas relaciones, o sea, se forman estas relaciones, pero no tiene una causa es causa de sí. Y eso. De ahí me parece que está de lleno Jessica con lo que damos de Epicuro, pero Lucrecia también. De hecho, creo que más Lucrecia que Epicuro. Bueno, de Epicuro no sabemos por lo que nos ha llegado, pero en Lucrecia sí. Yo ahorita estoy leyendo un libro de un norteamericano sobre Deleuze. Este gabacho se llama Michael Hart, que es de los buenos. Él es un gran escritor, Michael Hart. Tiene un libro que donde critica a Estados Unidos, pero cabrontísimo, y lo hace con Antonio Negri, que es un profesor italiano, comunista. No sé si todavía está en la cárcel. Se llama el libro Imperio, por ejemplo. De hecho, el otro gran libro de Tony Negri, que fue amigo de Deleuze cuando escapó de Italia y estuvo en Francia, precisamente para que no lo encarcelaran, eh, escribió un libro sobre Spinoza, que ya es un clásico sobre Spinoza, se llama La anomalía salvaje, y analiza eh, cuatro conceptos importantes en Spinoza: el de potencia y potestas, como poder y potencia, ley, justicia, etcétera, etcétera. Pero podríamos decir que Dios sí es la naturaleza y que tiene causa como causa a sí mismo, pero, o sea, es el universo entero, ¿eh? O sea, es todo, todo, o sea, porque si decimos naturaleza, probablemente podamos pensar nosotros, nuestra época, en el cielo, los venados y nosotros y así todo. Y sí, pero también de todo el universo. O sea, todo el universo es Dios. Ese es el panteísmo, todo eso es Dios, pero evidentemente no es el Dios, como ya lo dijo muy bien Lore, pues el Dios cristiano. Por eso no puede seguir la moral judeocristiana, porque, o sea, y esto lo voy a trabajar mucho en la próxima clase. Si alguien quiere conocer al Dios de Spinoza, no lo va a encontrar en la sinagoga, en la mezquita o en la iglesia, en el templo. Está en los laboratorios. Si entendemos cómo funciona el universo en términos físicos, estamos entendiendo a Dios. Por eso es que les resultaba muy chocante en su época y todavía hoy en día, ¿no? Al Spinoza subversivo, como también se le llama, pues va prácticamente en contra de toda la historia de la filosofía, y por eso amamos a Spinoza, porque Lore lo aclaró muy bien ahorita a partir del comentario de Carla, y es que pues habían dicho que para filosofar se requería solo de la razón, que es una actividad teórica, que es una actividad de contemplación, que es una actividad especulativa, para pronto, que hacer filosofía es hacer metafísica. Y entonces Spinoza está diciendo, no, es que también con el cuerpo filosofamos. De hecho, es probable que filosofemos más con el cuerpo que con la razón. Y ahí se está separando del privilegio que le hemos dado a la razón hasta hoy en día, ¿no? Por ejemplo. O sea, hasta hoy en día hay un desprecio por el cuerpo, pues lo que decía Carla, ¿no? Nos reprimimos, qué palabra tan horrible, ¿no? O sea, tener que reprimir lo que siente el cuerpo, lo que desea. Eso es porque ha triunfado hasta el día de hoy. En pedagogía hay un discurso cabroncísimo de desprecio del cuerpo. No se habla de una pedagogía de la corporalidad, y algo que sí se puede a partir de Spinoza y Deleuze. Luego lo preguntaba, ¿no? ¿Y se puede? Por supuesto que se puede, ¿no? Hacer una pedagogía basada digamos, en la potencia del cuerpo más que en la potencia del pensamiento que excluye al cuerpo. Pero justo vamos a llegar después de Spinoza a Kant, y pues vamos a ver en Kant que, aunque decimos que es ética, pues es más bien una moral. Ujú. Pero bueno, eh, Lore, No, pues yo solo quiero decir que gracias por entrar a la clase y por sus participaciones, y que espero que pues haya quedado un poco claro y que haya ayudado un poquito con algunos términos que creo que
en las otras clases van a servir un poquito más como lo de la substancia los modos ajá, o los modos de ser. Y ya, pero muchas gracias por su atención. No, gracias a ti. Estuvo muy, muy bien, de verdad, ¿eh? Este, bueno, entonces, ¿cómo se sienten en el seminario? Tenemos ahí 7, 8 minutitos, me parece. Entonces, quisiéramos saber si creen que vamos bien o si quieren que nos tomemos una clasecita para respirar, o no. Dicen, sí, vamos a seguir trabajando o a mí me gustaría modificar esto, ya saben. ¿Quién se anima? A mí me gusta mucho el ritmo que llevamos. No se me hace pesado porque se me hubiera hecho pesado si tomáramos de 4 a 7, pero está muy chido que sea de 2 horas, porque creo que es el tiempo adecuado, porque hasta ahora das como una hora a veces una hora y cachito de contexto, y lo demás es como para que empecemos a detonar nuestras participaciones y a exponer todo lo que nos deja la lectura y así, me gusta mucho. Si acaso, no sé, tal vez en textos muy largos y muy complejos, podríamos dar 2 semanas, pero yo creo que tal vez sería un exceso, o no sé cómo piensen mis compañeros, pero hasta ahorita yo me siento muy cómoda, no sé cómo estén los demás. Sería cuestión de que viéramos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo. ¿Sí me escucha? Sí. Bueno, conforme a lo que dijo sobre tener una clase y otra clase, ¿no? Bueno, no sé, yo más bien propondría que una clase fuera como introductoria al texto que se va a trabajar. O sea, en vez de no tenerla, que esa clase que no se tendría, hacer como una clase, precisamente como la de ahorita, ¿no? Una introducción al texto que se va a trabajar, como para poder trabajarlo bien. Bueno, esto lo digo porque para mí, en mi experiencia, eh, precisamente las introducciones que da usted, profe, en sus clases, eh, a mí me sirvieron mucho para volver a retomar otra vez los textos. O sea, las leía y no entendía, ¿no? Por ejemplo, en el de la política de Aristóteles, lo de la potencia en sí, no, potencia en sí, lo que va a ser, lo que está en potencia y eso, ¿no? Eh, y cuando yo leía la política sobre, más bien no lo decía así, sino que lo decía algo así como, que esa era la naturaleza, ¿no? Eh, eh, y que por su naturaleza podría tender a hacer eso, ¿no? Y cuando volví a leerlo con la explicación que usted había dado, pues como que lo entendía mucho más. El problema para mí es que, por ejemplo, toda la semana tenemos muchos otros textos, otros trabajos, y luego pues ya no no podemos volver a retomar ese texto que leímos, y pues uno se queda con las ganas de otra vez volver a leerlo, pero ya con eso que ya obtuvimos de la clase, ¿no? Entonces, pues no sé qué les parece eso de hacer una clase, en vez de no tener una clase, hacer esa clase, digamos, como introductoria al texto, y hacer el texto pues, durante la semana, y ya ahora sí la siguiente semana entrar bien de lleno a ese texto, digamos. Ya no con la introducción que usted hace, sino a lo mejor propiciar un diálogo con nuestra propia lectura, de lo que nosotros mismos como fuimos descubriendo algo nuevo que fuimos descubriendo de esa lectura, y pues no sé, así no hacerla tan, eh, no hacer como la clase de que, como ahorita, ¿no? O como ha sido algunas veces de que, pues está dando la clase, pero luego uno no puede como participar o decir algo porque es confuso, ¿no? Es confuso lo que nos está diciendo, es confuso lo que leímos, y pues como que tardamos un poco en procesar, ¿no? Perdón. Puede ser. Está chida esa idea Sí, también, ¿eh? Porque justamente
ahora que comentan que vienen textos más complicados, a mí también me ha pasado que leo y tengo muchas lagunas al momento de hacer mi lectura y cuando Rodo da la explicación y aborda algunos conceptos claves, pues obviamente te hace recordar algunas cosas que pudiste haber pasado por alto. Entonces creo que sí estaría chido que en lugar de dar clase libre se diera un contexto o puntos claves que nos ayuden a comprender mejor los textos y ya en la siguiente clase, ahora sí que todos hayamos leído, pues no sé, hacer alguna dinámica ahí chida para abordarlas como cuando preguntaba algunos parágrafos y nos pedía nuestro comentario, eso también estuvo chido. No sé, generar actividades así para abordar las lecturas entre todos. Sí, me parece muy chida la idea de Octavio. ¿Los demás, las demás están de acuerdo? ¿Así? Yo también quiero decir. Ah, Eh, es que sí, yo concuerdo con ellos porque la clase sí me gusta cómo se lleva y de hecho no se me hace pesada porque justo son 2 horas y es solo un día a la semana. Entonces, como que es muy espaciada y no se me hace pesada y me gusta. Y, lo único que sí a lo mejor es, como dicen ellos, a veces no logro procesar todo lo que dice y como me quedo muy sorprendida y no sé qué comentar, ¿no? O a veces me da un poco de pena. Eh, y luego cambiamos muy rápido de autor y entonces como cambiar tan rápido de mentalidad, pues como para comprender bien a los autores, como me cuesta un poco de trabajo. Entonces sí, tal vez como dedicar un poco más a cada uno, pues me parece una buena idea. ok, ¿alguien más? Carla Lorenzo puso en el chat que sí. O sea, supongo que está de acuerdo, ¿no? Con lo que comenta Jessica. Yo creo que Sí, por favor, Abraham. la verdad es que también me gusta mucho la dinámica que se toma en la clase, donde se expone y se da una introducción, como lo hicieron hoy y Lorena. Y la verdad es que sí, también recurrentemente ocurre eso, que son tantas cosas que se ven o probablemente propias ideas que logré rescatar y que trato de aclarar y por eso a veces estamos como que confundidos, pero sí, tal vez si yo propondría lo contrario, que no fuéramos tan rápido con todos los autores y que nos estudiáramos un poquito más, o sea, dedicarles 2 sesiones, porque a veces sí es pasar de uno al otro y uno queda este, apenas viene aclarando dudas de un tema y ya, ya nos metimos a otro. Por ejemplo, ahorita lo que vamos a hacer con no sé, es que, por ejemplo, ahorita la de la introducción ya la dio Lorena, entonces yo espero que con esta clase y dos más, pues sí pueda quedar más, pues bueno, que nos quedemos por lo menos con menos dudas del pensamiento de Spinoza. Y lo que podríamos hacer, Lori y yo, es ajustar el programa, lo que queda, y se me ocurre hacer un ajuste, si están de acuerdo, para que tengamos una clase solo de contexto y en la otra clase revisamos solo un texto y procuraríamos que no fuera un texto tan extenso para que lo poco que leamos quede muy claro, ¿no?
Y entonces eso haríamos con Kant. En una clase voy a dar solo el contexto de Kant, qué escribió, pues algunas de sus ideas principales, etcétera. Y en la siguiente leemos uno de sus textos. Después creo que está Schopenhauer, lo mismo, una clase solo de su vida, obra, contexto, y después solo revisamos un texto de él, y lo mismo sería con Nietzsche. Esto implicaría que ustedes solo leerían para la clase donde, pues bueno, vamos a discutir un texto, y para la del contexto y la de la vida, obra y contexto, pues esa corre a mi cargo. ¿Sí estamos en el entendido o habría una modificación todavía que hacer? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Me parece, me parece bien. Yo también. Va, Sí, igual a mí. perfecto. Aunque me surge una duda. Bueno, yo entiendo que por cada clase vemos un autor, o bueno, así ha sido con los anteriores. Entonces se recortarían los autores o algo así. Solo es una pregunta, ¿eh? Bueno, no con todos hemos visto solo una clase. Con Platón estuvimos dos clases, ¿no? Con Aristóteles fue uno la política y otra lo de la ética nicomaquea, el libro 10. En el caso de Epicuro y de Lucrecio fue solo una clase porque en realidad se tiene muy poco, pues de Epicuro, y de Lucrecio es bastante, entonces tuvimos que acotar. Y decimos que fue una clase porque va en la misma línea del pensamiento de Epicuro. Digamos que tuvimos dos clases de epicureísmo, ¿no? Es la idea. Con Spinoza vamos a tener tres, y con el resto de los autores serían dos clases. Ajá, serían dos clases, pero, o sea, digamos que eran dos textos. Entonces, ahora solo, si están de acuerdo, una clase sería vida, obra y contexto, y la otra sería un texto nada más. Ah, ok, ya entendí. Sí, sí, está bien. Mm, ¿Ok? Ujú. Y Ah, sí, bueno, también, bueno, ahorita, por ejemplo, sigue Espinosa, tenemos otras dos clases, ¿no? Luego Kant sí había solo destinado una clase, entonces quizás se van a tomar dos. Y para Nietzsche sí habían dos, para Schopenhauer también solo había una. Entonces, quizás también eh, los últimos dos son Deleuze y Giorgio Agamben. No sé si dé tiempo para ver a Deleuze y a Giorgio Agamben. O es que no si, sé. si quieres, Lore, podemos Ajá. hacer el ajuste para que sean dos clases por autor. Ujú. Y si queda, tú lo tienes, si lo tienes ahí a la Sí, mano, ya diste hoy vida, obra y de Spinoza. entonces dentro de 8 días solo Uno, ajá, solo el capítulo, el libro 3 y una parte del libro 3 de la ética, y luego una ajá. parte de vida y Una, contexto. sí, y Kant. Sí, porque Kant sí tiene que estar, sí, 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 sí Ujú. es importante en el curso. Por ejemplo, si Sí, volamos a Schopenhauer, a mí no me sorprende, no me, siento que no nos afectaría demasiado, pero ¿te acá parece no. si hacemos así? Sí, ajá. Quitar una clase de Spinoza y dedicársela a la vida y obra de Kant, Es, pensamiento y cosas. Y para el texto otra de Kant. Luego sería Schopenhauer, pero quizás sería más importante Nietzsche también, creo yo. sí, 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 yo creo que si Dos quitamos de, dejamos a Nietzsche, está bien. ajá, dos de Nietzsche y luego de Les y Agamben. Quizás también tengamos que ¿Qué decir? recortar a uno de ellos dos, a Yo creo que, Giorgio o yo a creo que Deleuze. Agamben, porque Deleuze, em, el cuerpo sin órganos, ese capítulo es un capítulo difícil. Ujú. Ah, Sí, pues, ¿qué dicen? ¿Todos están de acuerdo?
Así ya quedaría el programa. Una contexto, otra lectura. Contexto, Sí, lectura. está chido. A mí sí me gustaría que fuera así. Y bueno, también contexto, bueno, sí, el contexto abarca todo eso, ¿no? O sea, puntos claves para entender la lectura, tesis más importante. Sí, 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 yo sí estoy de acuerdo. Desde luego, desde luego. Y claro que sí, Octavio, de todos modos nosotros les pasaríamos material. Luego son videos, hay biografías de Nietzsche, hay infinidad de biografías, ¿no? De Kant también están, entonces las conseguimos y les pasamos los textos completos y ya pues, ustedes leen hasta donde consideren, ¿no? Pero digamos, no es obligatorio llegar con una lectura hecha para las clases de vida, obra y contexto. Sí, sí es cierto. Bueno, También para bueno, la clase de hoy sirvió como un contexto y ideas principales del autor, ¿no? Para después leer la ética ya como si, en serio, la de Spinoza. Pero también les voy a pasar algunos videos que yo estaba viendo. Les digo que esos videos de El Señor de la Fonda Filosófica son muy buenos. Al rato se los paso, solamente que duran un poquito mucho, pero y sí están muy buenos y sirven para comprender mucho el contexto, bueno, el pensamiento de los autores. Entonces, al rato se los paso también. Va que va. Yo quedo satisfecha. Va. vientos. Bueno, pues muchas gracias, Lore, y muchas gracias a, a todos, todas Gracias por a haber hecho el esfuerzo. Nos vemos dentro de 8 días. Nada más les indico de qué sección a qué sección hay que leer del libro 3 de la ética de Spinoza. Va. Mm, Muchas gracias, Lore. Muchas Va. gracias a todos. Nos vemos. Adiós, gracias a ustedes.